sí. No, está bien, está bien. Bueno, aquí estamos con José Julián Baquedano y Gaizka Deitz. Justo estuvimos en Donosti viendo la película y homenaje a José Julián Baquedano. Y nada, a ver, estamos aquí de tertulia tomando el café y tal, y a ver qué comentan estos. Que solemos Sí. estar aquí tomando café Sí. nosotros tres y Sí. alguna vez se junta más gente. Sí. Este intro la pondremos al principio. Entonces, vale. la historia de, bueno, o sea, que solemos tener que quedar aquí a tomar el café a veces. Solemos tomar las mañanas aquí el café y solemos hablar de un montón de cosas. Sí. Y bueno, y se nos ha ocurrido, pues bueno, se le ha ocurrido grabar. grabar un poco y hemos comentado, bueno, en el vídeo se verá, o sea, pues que hemos grabado, o sea, tipo la historia de la película, cómo se hizo, el tema sonido, tema técnico, tema actores, bueno, a ver si os interesa y nada. Bueno, seguridad, ¿qué te pareció? A la gente le gustó. Yo muy contento, porque la gente me dio enhorabuena. Ajá. Estuvo... Gente como Eva Alfonso, que es la maquilladora de todo el cine vasco, me vino, me dio 2 veces y me dijo que le había gustado mucho. Qué buena. También el ayudante de dirección de casi todos, de Manuel Uribe y de esos, Joseba Salegui, también me vino, me dijo, Iro y Félix y esos van a Bilbao. Cuando den en Bilbao, que van a dar en Bilbao en noviembre, luego van a dar en Vitoria, van a dar en Pamplona, van a dar en Don Iván y Loichul y seguramente van a dar en Nantes. Pues para la gente, para que se anime a ir a Bilbao a ver la película, porque es impresionante ahí con la reforma, renovación que han hecho y todo eso, o sea, se ve muy bien. Restauración. Sí. Y nada, y algún otro comentario, no sé, respecto a la película, o está grabado en Urquiola, ¿no? O sea, con unos zooms ahí que utilizasteis y tal. No hay ningún zoom, el zoom es un invento tuyo. Pero, el zoom de los cojones, que no hay zoom. Vale, pero en un momento, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo explica el tema ese de hay una imagen desde fuera? O sea, desde lo alto y se ve el caserío y todo el conjunto, ¿no? La furgoneta, cómo llega y todo eso. Desde las 3 cruces, que se ve el caserío. Eso es. Ahí sí hay un zoom. De ese estamos hablando. Se decía, sí. ¿Y cómo se hizo ese? O sea, bueno, estuvisteis mucho tiempo esperando la imagen y tal, porque hay momentos que aparece el sol y tal, la imagen es bastante interesante. Estuvimos toda una mañana grabando. ¿Y cómo, o sea, hay una panorámica de Lamboto. Sí, es que es súper bonito, sí. Todo el cresterío, se ve todo el cresterío y baja al caserío. Sí, es chulo. ¿Y luego justo estuvisteis esperando al sol que apareciese y tal, o era tipo aleatorio? No, porque hacía un día que de repente estaba nublado y de repente hacía sol. Estoy esperando a que salga el sol. Parece invierno, ¿no? Es en invierno. Nosotros vamos en abril. En abril, ¿eh? Del 16 al 26 de abril. ¿Y el director de fotografía quién era? Gabriel Beristain. ¿Y qué tal? O sea, es que es bastante interesante, ¿no? O sea, como... Muy bueno. Bueno, pues sí, Gabriel Beristain ahora en Hollywood es una eminencia. O sea que... ¿Y en esa época que estaba iniciando y tal? No, había ganado el Oso de Oro en Berlín con Caravaggio. Es mexicano, ¿no? Mexicano, hijo de un actor de Buñuel, de Luis Beristain. Un actor muy famoso de Buñuel, es el hijo. Y la madre también es famosa. La madre es famosa por fotonovelas. Telenovelas, sí. ¿Y cómo o sea, no sé, o sea, tenías interés en que hiciese él o algo? Sí, le fui a buscar a Londres. ¿Y que fue su...? Me dio el teléfono de Gabriel. ¿Os acordáis de uno de teatro que se llamaba Lisan Kemp? No, y te dio el teléfono... Lisan Kemp me ató en Bilbao y yo sabía que era amigo de Derek Jarman. ¿Y cómo es eso? O sea, vas a Londres, o sea, coges el... Entonces, Derek Jarman me dio el teléfono de Gabriel. Le llamé a Gabriel y quedamos en Londres. Entonces cogí el avión y me fui a Londres a estar con él. Y le expliqué qué película quería hacer y le gustó mucho la idea y me dijo que sí. Está muy bien. Muy fácil de convencerle. Le gustó ahí todo eso y ya está. Yo le traía la idea de hacer una película en 10 días. Sí, ¿cuánto y tardasteis? él me dijo, le voy a traer ayudante a John Madison.
Y John Madison luego ahora es uno de los directores de Hollywood más importantes. El que hizo Gladiator y El Reino de los Cielos. Y además todavía mantienes relación con Con John. Beristain. Con Beristain, claro. Y Beristain me mandó un WhatsApp Ya. el día del sábado. El sábado, sí, pero yo te he visto hablando con él desde la librería incluso. Sí, Con Hollywood directamente, o sea que... Y con los actores, ¿cómo fue el trabajo? O sea, ¿fue fácil, difícil o...? Con los actores, aunque rodamos en 10 días, estuvimos ensayando 2 meses. Ajá. Y Félix ensayaba con Hiro grabándose en vídeo. Ah, Luego veían el vídeo y se veían los defectos. ajá. Y corregían Volvían para... a corregir. Ajá. Y así estuvieron pues, 3 semanas. ¿sí? Ajá. Y luego al grabar en celuloide y tal, o sea, claro, es caro el grabar, o sea, ¿estás pensando todo el tiempo en el presupuesto o echáis traje a las...? uno de los mejores ingenieros de sonidos de inglés, Ajá, que se llamaba Matthew Loney, ajá, que hizo de Nate Jordan, hizo En Compañía de Lobos. ajá. Ostras. Yo le Pero... conocía por En Compañía de Lobos. Sí, sí. Y era amigo de Gabriel. Y Gabriel me dijo, le vamos a traer a este. Ajá, Y nada, Matthew estaba contento de hacer sonido directo en euskera. ajá. Joder. Sí, pero me refería a la grabación. Cuando estáis grabando, por ejemplo, si hay que hacer 2 tomas o sale mal y... No hay otra- 2 tomas. La toma directa, la primera era válida. Sí. No te repetimos nada. 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 Pero joder, no es habitual, ¿no? O sea... O bueno... Porque estaba todo ensayado. Ostras, pero a la primera, ostras, es que el primer plano que O sea, aparece... que con el sonido directo no hay arrepentimiento. Ajá, Si te sale algo mal, tienes que volver a repetir entero. ostras, ajá. Joder, pero... ostras, la primera grabación es que está muy bien, el Fue primer muy plano... arriesgado. Muy arriesgado. Ostras, es interesante. Y luego otra cosa especial que tiene esa película que no se puede doblar. No, porque está incrustado en el Está negativo. incrustado el negativo, no son 2 pistas. No, Se Entonces nota, no se puede sí. doblar. no se puede doblar. Eso está hecho adrede. Y se nota, si ves otra película, por ejemplo la siguiente que vimos, Sí, sí, se sí. notaba más Sí, sí, eso. mucha diferencia, Se notaba, en esa claro, no. No, y los Hernández le gustaba mucho el euskera utilizado. Joder, está muy bien, ¿eh? De Vizcaya, vizcaíno, tal, de Nica. Durango, ¿eh? Nica. Sí. Estaba muy bien, sí. Y luego, no sé, sí, y luego el tema de lluvia, por ejemplo, hay algunas escenas con lluvia, dificultades La escena de técnicas, lluvia difícil o fue no. un tormento porque no lloví, estaba venga a llover y ese día no llovió. Y tuvimos que llamar a los bomberos. Claro. Y los bomberos de Durango Ajá. me hicieron la lluvia gratis. Ostras, ¿y cómo es? O sea, tipo con manguera y tal, o algún sistema especial, Con o una cisterna y tirando tipo regadío, o sea, con, tipo Abriendo regadío. igual supongo que ¿Eh? será. Tipo regadío. Arriba. con un sistema arriba de regadío. Ah, sí. Ajá. Sí, ¿no? ¿Sabes la ¿O no? escena del Land Rover, que está el Land Rover parado y Sí, están sí. discutiendo Sí. Hiro y tal, que se ve la lluvia Sí, por el sí, parabrisas? sí. Sí. Ahí la lluvia nos costó hacer esa lluvia. ¿eh? Ajá. Claro. Ostras, es que está chulo. Pero el otro, cuando va andando también, entrando en casa, también ahí hay más zona con lluvia, ¿no? También. Está... pero el sistema... Ese plano tuvimos que repetir, que no tiene sonido. Ah, entonces uno El sí. plano que llega a Hiro, Sí, sí. Hiro se equivocó Ajá. y tuvimos que hacer de nuevo. Ostras, pero está... El único plano repetido. Pero esa lluvia, ¿cómo estaba hecha? ¿Con una manguera simple echando lluvia o es como un sistema arriba con un regadío? ¿Cómo es? Con un sistema, Un sistema especial, vale, es curioso. Te iba a preguntar a ver si había alguien grabando o sea, tomando fotos de la grabación. Sí, tomando fotos estaba José Mario Uriarte, el que se murió, Sí. que guardó él todas las fotos y nunca las he visto. Nunca las has visto. No. Joder, Hasta qué pena. Y Es una una colección pena, de ¿eh? fotos de la hostia. de la hostia. Y eso estará en casa de
en casa de José Mari. Pues esa es muy Luego interesante. Pedro Garay y otro hicieron con Itesa, hicieron en vídeo un making of. Eso es. Pero hay en vídeo, hay en making of. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está no eso? quiero utilizar yo ese making of. Y el otro, Es cómo se rodó. ¿y posibilidades de encontrar las fotos? ¿Hay posibilidades o...? Estará en su casa, está fallecido. Estaría bien, no sé, encontrar a ver si hay Estará algún familiar o así. algún Las familiar. fotos se pueden sacar de la película. Sí, pero el making of, el cómo make se desde hizo y atrás, tal, sí. Todo eso, o sea, todo el sistema que se utilizó y todo eso sería El interesante. making of era muy bonito. las cámaras y Sí, todo eso. a ver si vas a Pero intentar. Itesa tiene el archivo, el making of. Tienes las fotos. Las fotos no, el making of. El making of en vídeo. Y en las fotos. Las fotos No se sabe. Sí. Bueno, por lo menos dices que se podían sacar los vídeos del making of en No, vídeo. los vídeos de la película misma se pueden sacar las fotos. Bueno, pero. Ya, pero sí. Pero está. Joder. Y luego la gente que estuvo ayudando, asistente de dirección y toda esa gente, o sea, como. Ayudante de dirección era Imanol Arrinaga. Y la reina así, de Durango y tal, y como. Yo de auxiliares de fotografía estaba Íñigo Camarero, Vildósola y otro. Esos le ayudaban a Gabriel. Me acuerdo que Íñigo llevaba el traveling, porque hay traveling dentro de cuando están ellos con escopetas de caza Sí, sí. y la escalera que se tira tal, ahí hay un traveling enorme. Sí, sí. Que no se nota el traveling. Sí, es mínimo, ¿no? Con raíles. Sí, sí. Y entonces, por la espalda, Íñigo le empujaba a Gabriel para hacer el traveling. Claro. ¿Cuántos travelings utilizasteis? ¿Solo esa escena o alguna otra? No, traveling... Igual en el Hay- invernadero. Hay en el invernadero una Igual sí, ¿no? Traveling- policía Traveling- cerca. En el verdadero hay traveling también. El montaje más chungo, ¿cuál fue? O sea, el más difícil de hacer o en cuanto a técnica, o sea. No hubo montaje, no hubo problemas. Que eran. Gabriel y yo discutíamos mucho cómo hacer el plano y luego cuando se hacía se resolvía solo casi. No tuvimos mucha... Imanol Estaba hizo, todo muy pensado. sí, Imanol hizo los dibujos también, ¿no? De las escenas y todo. ¿Cómo hicisteis? El storyboard. El storyboard, sí. Sí. Y que tal, muy detallado y tal, o. No, Estaría bien, ese storyboard también Boceto, está sí. perdido, ¿no? O en algún sitio ya estará, pero pero hay Manol. bueno, no, pero información No. interesante, ¿no? Del storyboard, a ver cómo quedó al final y tal, puede ser interesante. De producción llevaban dos. Uno, Ivonne Azueta, el del Rico, Ajá. Chuchi, y otro Iñaki Azurba, el hermano de Joseba. Sí, del museo. El hermano del hermano. museo. Joder. Bien, bien, pues nada, era sí, una entrevista breve. Bueno, Gaisca, si quieres comentar algo. Luego, sobre los actores, Luego las músicas. La música no sé, yo no sabía qué ponerle, si Rupert Ordorica o Anson Valverde. Y me decidí por Anson Valverde porque le pegaba más Anson Valverde que Rupert Ordorica. sí, La música de la película no es de Anson Valverde, solo la canción. solo la La canción, música la que es canta él. del músico de Fassbinder, de Paul Raven. Y en aquella época se usaba el saxofón y así, ¿no? Sí. Ahora no sé, Ochentero, sí, sí. ochentero, sí. Sobre los actores te iba a decir, Iro Andaluce tuvo algunas ofertas, ¿no? Y el andaluz luego hizo tres. Hizo Gran Sol y hizo Qué arte con una, que trabajaba con Elenio también. En Qué arte con una, la de Ceiza. Eso es donde Pero quedaron. luego, como le gustaban más las setas y... Sí, que no le gustó la... De Madrid tuvo ofertas. Sí. que No le quería, interesaba. pero no quería ir a Madrid. De Madrid tuvo ofertas. Ya. Y Félix sí seguía Félix la sí ha carrera. seguido, sí. Félix sí. Claro, sí, feliz. No, pues nada, esta era la entrevista. Pues a la gente animar para que vayan a Bilbao o bueno, a los cines para ver la película, que interesante. Ese ¿de qué año es? ¿84? No. 86. No acreditamos que el cuento era de Borges
porque el guión de Achaga se diferencia tanto del cuento de Borges que no se parece en nada. Ajá. ¿El cuento de Borges dónde está publicado? ¿En el libro? El informe de Brody. Ah, no, vale, vale. Y luego Se llama Achaga... La intrusa. Sí, y luego lo último también, con Achaga, ¿qué tal? La adaptación y todo eso. ¿Rápido, tal, o cómo fue? ¿Quién, Bernardo? Sí. Bernardo le di para leer el cuento de Borges y se encerró, fue ahí por un pueblo de Castilla, Ajá. se encerró 15 días y en 15 días escribió el guión. Ostras. Ajá. Yo el guión transformé, porque los personajes de Bernardo eran viejos, eran dos chicos viejos. Y yo le puse gente joven. Eso cambié. Ajá. Y también cambié el final. ¿Qué diferencia hay en el final? Bueno, sí Al puede... final que no se ve la cárcel, yo puse la cárcel. Ajá. ¿La cárcel dónde está grabada? En Astola. En Astola, ¿no? Sí, es como... Sí. También Yo quise hacer un plano final, que era ese que le gusta a Spielberg, de un zoom en retroceso con un traveling. Ah, deformando el fondo, ¿no? Eso, Sí, sí. que van acercándose al fondo y nunca llegan. Ajá. Y eso necesitábamos montar el traveling en Astola Ajá. y había un montón de piedras y los del ayuntamiento no me quitaron las piedras y tuvimos que suspender. Entonces rodé dentro de la cárcel. Pero ese plano tenía muy preparado yo. Con el zoom y todo. Sí, ¿qué teníais? ¿La lente fija de 50 milímetros? ¿De cuánto era? 50. De 50 milímetros. Y para hacer ese zoom y ese traveling, ese efecto, necesitabas un objetivo que cambiase, ¿no? De focal. Claro. ¿Y costaba mucho? ¿Qué hacíais? ¿Alquilabais o cómo gestionabais todo eso? No, eso el equipo estaba alquilado a Londres. Teníamos Movicam. Ah, ¿y cuántos objetivos? O sea, ¿cuántas cámaras teníais? Había una cámara, ¿Y objetivos? O sea, objetivos varios en una caja. y teníais para eso, para hacer ese efecto también teníais, ¿no? El Teníamos. objetivo. Ah. Pues eso te sería un pastón en esa época, ¿no? lo más caro igual. Lo más caro. Sí. Ahí nos gastamos todo el dinero. Ya. Nos gastamos todo el dinero en Beristain, Movicam, John Madison y Mathieu Roney. Mathieu Roney estaba con un magnetófono Nagra Ah, y un equipo de micrófonos cojonudo ostras. Ajá. con jirafa. Ajá, para sonido ambiental y todo eso. Joder. Y Sí. Yo te iba a preguntar, me gusta cómo al principio sale la Irol Andaluce, ¿no? Un Un primer plano. plano que está contando la historia, ¿no? Y luego a mitad o más ya se ve cómo se aleja que le está hablando al juez. Al juez. Sí. Todo Le lo está que- hablando al juez. Todo lo que le cuenta al espectador. Sí, es eso al la final se- confesión Bueno, ante es el spoiler juez. eso, Al un fin. poco. Bueno, vale. Eso sí Pero bueno, está- eso sí está en el guión de Achaga. eso está guay. Y bien, eso, sí, eso me recordó a una película porque vi hace poco la película que es Todo De por Gus un Van sueño Sant. de Gus Van Sant. Bueno, un poquito, un poco. Bueno. Pero bueno, se ven como imágenes de primer plano y luego cuando estás viendo la peli luego ya están hablando, o sea, Ahí, salen. gira Sí, y ya sí, se pues ve gira, todo. gira. Pero bueno, está bien eso. Bueno, y luego lo último en cuanto a financiación y así, si quieres comentar algo, el tema de... No, mejor no, ¿no? Lo que dije en el discurso. Ya Claro, tenéis claro. ahí, sí, sí. Hay una entrevista en YouTube también que comentas eso de hace unos... En Itch igual se estaba grabado, No sé. pero... Hace 10 o Y 15 aparece, sí, bueno, si alguien quiere ver... está- Me dio subvención el Ministerio de Cultura, Ajá. que Erika, Fernando Méndez de Leite, estaba director general, que era amigo mío, y le di las gracias en Donosti ahora. Sí, sí, sí. Ajá. Y como ha cambiado mucho de esa época ahora, el tema de subvenciones, gestión y todo eso, papeleo, No. parecido. Papeleo parecido. Ajá. Y luego me dio el gobierno vasco, que a Rey le gustó tanto la película, que me dio más subvención. Ostras. Tipo extra para luego la edición. Y a Rey me dijo una cosa, cuando terminó de ver. Me dijo, esta película es muy ambigua. Ajá. Sí. ¿Eso hiciste adrede o te ha salido así?
Y le dije, ¿tú qué crees? Claro. Es ambigua porque Sí, te apetecía hacerlo así. quería hacer eso. Qué bueno. Sí, es ambiguo, no Sí, sé, sí, ese- tiene un sí. trasfondo que Está muy bien, sí. no sabes que Podían no ser hermanos. podían ser, no sé. Sí, sí. No sabes si si le gustan a la chica a los dos, si les odia, no sé. Bueno, sí, es ambigua. Luego, Olea, bueno, luego más subvención tuve de ETV, que Gordo me dio derechos. Y luego, ¿quién más? Y luego Itinero, la película por todos los pueblos, en un programa de caja laboral con el gobierno vasco. Sí, mucha gente, sí, yo no logré verlo, creo, pero en institutos y así la gente iba a verlo, ¿no? O sea, mucha gente me ha comentado. Sí. Y Y luego luego, se estrenó en Durango, en las fiestas Úscaras del año 86. El día Nochevieja se estrenó en Durango. ¿dónde? En el cine, o sea, en Cine- El Zugaza, cine Cruciaga. Curuciaga. ¿Dónde estaba el...? El cine Cruciaga y en Cruciaga Está la a la Arzaina por izquierda. Ajá. ¿Dónde están las eso no- casas nuevas esas? Ah, vale, esa parcela Esa, era... creo, ahí Ah, dentro, creo que había ahí, está el cine ahí. Luego Pedro Olea, cuando vio, me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, esta película tiene atmósfera. sí, Y eso es... atmósfera es dificilísimo conseguir. Sí, y atmósfera de caserío, un poco... O sea, Y la atmósfera de dentro, que es Sí. como siniestra y tal. sí está... Y me dijo, ¿esto cómo has hecho? Pues he dicho, pues es lo que quería hacer. Claro, Sí. claro. Sí, la silla sola, tal, o sea, está bien. Y luego postproducción, ¿cómo fue? O sea, después de grabar, mucho... Producción en Madrid, llevamos todos los materiales y había un montador muy bueno que era amigo mío, José Luis Berlanga, que no tiene nada que ver con Luis García Berlanga. Tiene el mismo apellido, pero no son parientes. Sí. José Luis Berlanga, hice con él el montaje y como yo no sabía bien euskera, para montar le llevé a Chuchi, a Ivón. Ivón vino a Madrid y estuvo conmigo montando por el sonido. ¿Y cómo fue? ¿Os encerrabais o qué, cómo era el tema del montaje? O sea, ¿os metíais en la sala y muchas horas o Muchas horas. sea, full, ¿no? O sea, porque alquilaríais el Pero local o... como no había casos planos repetidos, montamos bastante fácil. Ya teníais todo editado para, o sea, Montamos unirlos. mucho los planos para que no haya tiempos muertos y eso. ¿Eso cómo se hacía? ¿Montabais y luego había como una postproducción ya detallado o cómo No, hacíais? no había digital. O sea, tú ibas diciendo como director... Sí. Celuloide. Y tú ibas diciendo este trozo y el otro iba montando y poniendo en... O sea, ibais Claro, montando literalmente. Una moviola. Y ya lo que quedaba y luego ya se hacían copias de eso, ¿no? No, luego se iba a una sala de sonido, Ah, bueno. que es cuando se hacían las mezclas de la música con los diálogos, con la imagen. Joder. Y ahí se mezclaba todo, pero no en digital, en magnético. Sí, sí. Pues muy bien. Pues nada, ¿alguna otra cosa más, Aiska? No, O- nada. Pues bueno, beste barik. Pues muchas gracias. Vale, pues nada, aquí queda registrado para la posteridad también. Eso o sea, es. que bueno, si alguien está interesado, pues ahí tenemos. Pues muy bien, beste barik. Luego también quería decir que he tenido buenas críticas. Por ejemplo, Koldo Izaguirre, en el libro que tiene de Euskal Cinema Petrala, habla de mi película como que es la mejor que se ha hecho. Bueno, está bien, Bueno, está bien. O sea, hay que... Luego también Josu Martínez, en otro libro que tiene del audiovisual vasco, en la UPV, también habla de que mi película es la mejor que hay en euskera. Joder, pues está bien. Y, Críticas he tenido buenas. no, y el reconocimiento que te han hecho ahora, o sea, en el Cinemaldi, en ETV, No, ahora van para a... mí son más válidas las críticas de... A Chaga también le puso un notable. Sí. No, pero joder, que el reconocimiento que tiene siempre está bien también. O sea... A mí que la boga también le gustaba, Ajá, la Zumeta. ajá. Está bien. Oh, pues interesante. Pues ahí ya restaurado ya queda también para la posteridad la película. O sea, ya bien, Está digitalizado, digitalizado bien y digitalizado y tal. Pero bueno, pues muy bien. No, me imagino que editarán en vídeo, no sé. Pero van a no, sacarlo idea. en ETV al final, después de los cines, lo van a... Primeran, en Primeran. En Primeran también Primera se podrá va a ver. estar en Primeran, pero Hombre, lo chulo es también el- emitirán por ETV. Sí, lo chulo es ver Pasará en el cine, o sea, rendimiento. también, o sea que...
En ETV han dado 11 veces. ¿Pero en qué años? Hace... Pues en los últimos 30 años. Ah, pero... Ajá. Pues bien, bueno, pues nada, beste barik. Vale, eskerrik asko. Bai.